El mundo de los renders se está acabando gracias a la inteligencia artificial. Las nuevas herramientas nos van a reemplazar y el ArcGIS va a morir. Prácticamente la nueva tecnología y estas herramientas nos van a destruir a todos. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Estas son algunas cosas erróneas que muchas personas creen por la desinformación sobre este tema. Incluso aquí en mi Instagram acabo de hacer una historia la cual el 40% piensa que la IA los va a dominar, los va a reemplazar y van a dominar absolutamente el mundo entero. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Y en este video te voy a demostrar la enorme diferencia que existe entre hacer un render con IA y un render profesional para un cliente que venda su proyecto de arquitectura. Quédate hasta el final del video porque vas a conocer absolutamente todos los ángulos de estas nuevas herramientas y cómo podemos mejorar nuestro trabajo como artistas 3D. Quiero empezar este video acordándome de algo que una de mis alumnas me dijo en la semana. Prácticamente esta alumna de Render Project estaba destrozada, bastante triste con el tema de la inteligencia artificial. Ella me empezó a mencionar de que se sentía algo confundida de que hoy en día el ChatGPT puede crear renders realistas y que si realmente esto del ArcGIS, del modelo renders, era algo que podría seguir creciendo o que definitivamente se iba a acabar. Como un gigante spoiler, ya te digo que yo amo la inteligencia artificial como renderista 3D. Yo ya te voy diciendo de que la IA está para mejorar y potenciar nuestro trabajo. Es algo que a mí me ha ayudado bastante. La inteligencia artificial es algo que me fascina, me encanta y voy a seguir usándola para complementar mis trabajos. Llevo haciendo proyectos de arquitectura por 6 años en cuanto a la visualización, una calidad fotorrealista. Y estoy seguro que más de uno, como mi alumna, tiene esa duda si realmente la IA nos va a reemplazar. Y aquí te voy a mostrar con ejemplos reales. Muchas personas se pueden espantar de que ChatGPT yo podría arrastrar como tal una referencia de un moodboard, la arrastro y selecciono el espacio a renderizar. Bueno, también lo arrastro, le pongo crear imagen, le copio este prompt y le voy a dar en enter. Y ¡tarán! Listo. Yo entiendo completamente que personas que nunca han trabajado con constructoras, con despachos de arquitectura o que simplemente hayan hecho renders se puedan espantar por el increíble avance que están teniendo estas herramientas. Y aquí ya te digo yo de que este render no tiene ni pies ni cabeza y prácticamente es imposible vendérselo a algún cliente que requiera una solución de vender un proyecto de arquitectura o interiorismo. Te voy a dar un ejemplo clave. Aquí yo te voy a mostrar lo que sería este render que hice con solamente un clic versus este otro render que es del estudio número 1 de visualización llamado Mir. Son noruegos y aquí te voy a mostrar cuáles son sus proyectos. Aquí tú puedes ver su sitio web, el cual tienen sus proyectos principales donde absolutamente todos son renders de proyectos que aún no fueron construidos en su momento. Prácticamente el realismo, la estética, el arte, su firma que hacen en cada imagen es brutal. Ahora, para que te des una idea, un render de ellos cuesta alrededor de 4.000 a 8.000 euros por render, por imagen. Entonces, si realmente la IA nos fue a reemplazar, yo podría, no sé, agarrar alguna referencia de uno de esos proyectos. Yo me puedo ir a Magnific, copiarle justamente el prompt de un proyecto similar, darle en super real, un formato cuadrado y darle en generar. Y listo, en menos de 20 segundos y casi por arte de magia, tengo la misma calidad fotorrealista que el estudio número 1
que llega a cobrar de 4.000 euros a 8.000 euros. Realmente siguiendo este mito y esta narrativa de que la IA nos van a dominar a todos, cualquiera podría llegar a cobrar 6.000 euros, 4.000 euros, 8.000 euros, etcétera, por esta imagen que únicamente me costó un clic. Claramente esto es algo irreal. Y aquí te muestro por qué. La imagen de la derecha, que es del estudio Mir, ¿cuánto hay detrás de esa imagen? Hay horas de trabajo, hay horas de juntas con el cliente, hay bastante proceso creativo en cuanto al tipo de cámaras, en cuanto a la iluminación, en cuanto a diferentes aspectos para la creación, en cuanto al modelado 3D, texturas y demás. Ahora, de la imagen izquierda que fue generada en Magnifique, ¿qué hay detrás? Prácticamente no hay nada. Imagínate esto, si esta imagen generada en ChatGPT o en Magnifique, tú se la llegas a entregar a un cliente, por lo general, el 99% de las veces vas a requerir cambios, vas a requerir ajustes. Cámbiame la cámara o hazme otra vista, cámbiame este edificio, cámbiame el sofá, cámbiame los materiales, etc. El tener el control de tus escenas es algo que únicamente puedes llegar a tener en los software 3D. La inteligencia artificial es como complemento para mejorar los resultados que hiciste anteriormente. Prácticamente porque este estudio, que es el número 1, puede llegar a cobrar tanto. No solamente entrega renders realistas con una calidad brutal. Lo que entrega es una narrativa, es un storytelling, es prácticamente su firma, su talento, su diseño que hacen en las imágenes. Y si aún sigues teniendo dudas de que la inteligencia artificial te va a reemplazar, te pongo otro ejemplo, un caso real. Aquí te voy a mostrar un proyecto de una constructora y te voy a mencionar por qué no es factible trabajar para un cliente en la vida real para brindar una solución a, vender su proyecto. Una constructora por lo general ya tiene absolutamente todo bien definido en cuanto a materiales, mobiliarios, diseño y demás. Para realizar cualquier render, ya sea de arquitectura o de interiorismo, el 100% de las veces una constructora o un despacho grande te va a mandar los planos arquitectónicos finales, junto con estas referencias de los moodboards, junto con las fachadas, cortes y demás. Nuevamente, a alguien que dice que la IA te va a reemplazar, ¿cómo harías justamente este proyecto con los planos y toda la información brindada en esta plataforma? Prácticamente es imposible. Hay que tener los fundamentos para modelar todo el proyecto, colocar texturas, una iluminación realista, mobiliario, composición de cámaras, para así sacar el render y mejorarlo con Magnifique o con cualquier otra herramienta de IA. El punto clave es saber qué es un artista 3D. El artista 3D es una persona que va a combinar dos cosas. La primera es la tecnología como una herramienta, como un pincel, y el arte como una inspiración. Prácticamente la tecnología siempre nos va a ayudar a plasmar nuestra firma en cuanto al estilo de los renders, de las imágenes, en cuanto a la armonía estética, composición y demás. En cambio de estas imágenes generadas por IA, no tenemos ningún control creativo, ni siquiera para hacer ajustes que el cliente requiera para su proyecto. No podemos plasmar las dimensiones del diseño de los planos arquitectónicos. Simplemente con eso la IA no te puede reemplazar. Y como ya le he mencionado varias veces, no te va a reemplazar, pero un artista, un renderista que sepa actualizarse con esas herramientas que van surgiendo, sí te va a reemplazar. Y para que eso no pase y estés actualizado y sepas vender tu trabajo de una manera profesional en el campo de ArchViz, te quiero invitar a Mayo Render Fest de 2025. Es un evento online sin costo, el cual te voy a enseñar a cómo vender tus trabajos, cómo hacer render realistas con un método probado en solamente una semana. Así que te voy a dejar el link de registro en la descripción de este video para que asistas a Render Fest, ya que
no va a quedar grabado, va a ser únicamente por esa semana y las clases van a desaparecer por completo. Ahora bien, regresando, ¿cómo puedo yo ocupar la inteligencia artificial a mi favor? Aquí te voy a estar mostrando una animación que tiene 2 millones de vistas en Instagram, me ha dado más de 10,000 seguidores, la cual es una animación que me tardó más de 2 días en renderizar para una simple animación de 8 segundos. En la antigua manera era renderizar frame por frame para que este monito se fuera moviendo, fuera haciendo diferentes actividades como, bueno, festejar y demás, moviendo la cámara. Y simplemente al día de hoy yo me puedo ir a Kling AI, la cual le puedo subir un render mejor y me lo va a animar de una manera sumamente realista. Y en vez de que dure 2 días en renderizar, únicamente tengo que esperar 3 minutos. Quiero que veas la enorme diferencia que hay entre un artista que no ocupa la IA y otro artista que sí la ocupa. Prácticamente los tiempos de entrega se van acortando muy significativamente. En resumen de esta pequeña plática de la IA, créeme que si tú no tienes los fundamentos base de una artista 3D, nadie te puede reemplazar que sea ajeno al ArchViz. Sí, es muy fácil hacer imágenes en un clic, pero realmente son imágenes que no tienen ningún valor para vender. A lo mejor para referencias, para futuros proyectos, para checar iluminaciones, texturas, espacios similares. Bueno, se puede servir para la etapa inicial de cualquier proyecto. También puede servir para la etapa final. La parte de la postproducción, la IA es bastante buena para mejorar aún más tu trabajo. Por último, siempre las personas que nunca han trabajado de renders, que nunca han trabajado con un despacho, son las primeras en decir que la IA va a matar este ArchViz. Y qué curioso que todas las personas que se dedican a esto de una manera profesional, trabajan con constructoras, despachos grandes, apoyan y fomentan el uso de estas herramientas. También para que te pongas a pensar quién te dice que te va a reemplazar. Si realmente es una referencia en el ArchViz o básicamente es alguien que no sabe nada del tema. Para finalizar, quiero que comentes qué es lo que opinas de la IA, si realmente nos va a reemplazar o si es una herramienta más para mejorar nuestro trabajo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete para más contenido de ArchViz. Hasta luego.